El 28 de julio de 2023, en un apartamento de Myrtle Beach, Carolina del Sur, Christopher Bowling desapareció sin dejar rastro, sin mensaje, sin rastro de salida, y durante 6 días nadie supo cómo fue posible, hasta que un perro le dijo la verdad. A mitad de este video descubrirás exactamente lo que los detectives encontraron dentro de ese apartamento y por qué uno de los amigos de Chris se desmoronó frente a las cámaras. Chris Bowling era un padre, no era un hombre que desaparecía sin decir nada. Llamaba a su madre casi todos los días. Había cruzado todo un estado, de Tennessee a Myrtle Beach, para estar cerca de su hijo. Así que cuando los días se convirtieron en una semana sin noticias, alguien tuvo que hacer las preguntas difíciles. ¿Qué le pasó realmente a Christopher Bowling? ¿Se fue voluntariamente, como dicen sus propios amigos? ¿O hay algo que todos están ocultando? Chris Bowling vino de Tennessee, no por vacaciones, vino porque su hijo vivía en Myrtle Beach y Chris quería estar cerca. Tenía 2 años su niño, y Chris era del tipo de persona que no se podía alejar de eso. Chris llamaba a su madre con una frecuencia casi diaria. Que dejara de hacerlo por 5 o 6 días era completamente inusual. Cuando Chris llegó a Myrtle Beach, se quedó con un conocido llamado Tyler. Tyler no lo conocía muy bien, lo habían presentado un amigo en común, pero Chris le dijo: «Déjame quedarte contigo, te pago el alquiler o lo que sea», y Tyler dijo que sí. No fue solo Chris, llegaron con él 2 amigos más, Nick y Bailey. Los 3 vinieron de Tennessee, y Tyler, sin pensarlo demasiado, les abrió la puerta a los 3. Eso significa que en ese apartamento estaban 4 personas, y solo una de ellas desapareció. Los últimos días en que alguien recuerda haber hablado con Chris fueron el 26 o 27 de julio, y la versión que recibió la policía de los amigos fue siempre la misma. Chris se fue con una chica de Carolina del Norte, se enamoró y se largó. Pero Chris tenía que ver a su hijo el 28 de julio, ese día, y no lo hizo, y no le dijo a nadie nada. ¿Un padre que abandona a su hijo para irse con una chica que nadie conoce? La madre de Chris no lo creyó, y las autoridades no deberían haberlo creído tampoco. Nick Henry fue uno de los amigos que llegó con Chris desde Tennessee. En papel, era solo un amigo de casa, pero Tyler, el dueño del apartamento, describió a Nick de una manera muy diferente a lo que esperarías. Tyler declaró que Nick tenía una pistola, un arma de 9 milímetros, y que esa pistola desaparecía cada vez que Nick se iba a Tennessee. Nick no era un extraño peligroso sacado de ninguna película, era un amigo de casa, convivía con Chris, y según Tyler, Nick decía que había matado a alguien. ¿Estaba mintiendo o estaba diciendo exactamente lo que había hecho? ¿Esto fue un error o algo más? Cuando la madre de Chris reportó la desaparición, la policía de Myrtle Beach abrió un caso. Se interrogaron a los convivientes, se revisó el apartamento, se siguió el protocolo. El problema no fue que nadie investigara, el problema fue lo que encontraron y lo que hicieron con esa información. Los amigos de Chris, Nick y Bailey dieron sus declaraciones y sus versiones eran consistentes entre sí. Chris se fue voluntariamente, no había nada de qué preocuparse. Pero la policía no se detuvo en las palabras, hicieron algo más. Trajeron un perro de búsqueda de restos humanos, un cadaver dog, y ese perro alertó dentro del apartamento, entre el salón y el dormitorio principal, exactamente donde Chris solía dormir. Un perro adiestrado para encontrar muerte le dijo a los detectives que alguien había muerto en ese lugar, y eso cambiaba todo. Sistema sofisticado, error humano. El perro supo lo que los hombres no querían ver.
Los detectives llamaron a Tyler para una segunda entrevista. Esta vez la conversación fue diferente. Les habían dicho que el perro había encontrado indicios de muerte en su apartamento, y Tyler empezó a cambiar. Al principio, Tyler dijo que no entendía, que no tenía sentido, pero su lenguaje corporal estaba diciendo otra cosa. Los detectives le preguntaron si alguna vez había tenido un arma. Tyler admitió que sí, un 9 milímetros, el mismo calibre que Nick llevaba, y ese arma desapareció. El tiempo jugaba en contra de todos. Nick y Bailey ya se habían ido de vuelta a Tennessee, la pistola desaparecida, Chris sin rastro, y Tyler en una habitación, sudando, con una cámara apuntándole. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ya sabemos que Chris desapareció. Ya sabemos que un perro encontró indicios de muerte en el apartamento. Y ya sabemos que los amigos estaban mintiendo. Pero ahora la pregunta real no es si algo le pasó a Chris. La pregunta es, ¿quién exactamente fue responsable? ¿Y dónde está Chris ahora? En los próximos minutos descubrirás exactamente lo que Tyler confesó y cómo Bailey rompió el silencio para revelar quién disparó el arma. Ahora sabemos cómo ocurrió, pero falta entender por qué nadie actuó antes. Los detectives cambiaron de estrategia. Le dijeron a Tyler que Nick y Bailey ya habían hablado, que los chicos de Tennessee estaban diciendo que Tyler era el responsable. Era una mentira. No habían hablado con Nick ni con Bailey, pero era la hora de ver si Tyler se desmoronaba. Y se desmoronó. Tyler se mueve en la silla, respira profundo. Tyler dijo, «Yo soy una buena persona. Yo nunca lo haría en toda mi vida». Pero los detectives le preguntaron, «¿Por qué llamaste al 911 cada vez que Nick se iba y le dejaste a Chris tirado afuera para que muriera?» Tyler no negó, solo dijo, «Porque tenía miedo, tío». Tyler admitió que llamaba al 911, que dejaba a Chris afuera, que tenía miedo de Nick y que Nick tenía la pistola. Bailey fue el último en hablar, y Bailey tenía miedo. Nick le había dicho que si contaba algo, lo lastimaría a su abuelo. Pero los detectives le dijeron la verdad. Nadie le había pedido que hicieran nada, pero estaba allí, y necesitaban saber qué vio. Y Bailey habló. Bailey dijo que Nick sacó la pistola. Nick sacó la pistola y le disparó a Chris. Un solo disparo. Así es como murió Christopher Bowling. Nick le había dicho a Tyler que fue a un lugar en Lucas Bay Road, un camino que Tyler describió como un camino encantado. Nick dijo que fue ahí, que hizo algo, y que fue ahí donde dejó a Chris. Los detectives fueron a ese lugar, y Chris fue encontrado. No se fue con ninguna chica, no se fue voluntariamente. Christopher Bowling nunca se fue de ninguna parte. Kyle, Nick, fue responsable. Un disparo, una pistola robada, una carretera oscura y 3 amigos que lo sabían. Bailey cooperó con la policía desde el momento en que habló. Nunca fue acusado de nada relacionado con este caso. Tyler, que vivía en miedo, finalmente dijo la verdad cuando los detectives le dieron espacio para hacerlo. Pero la madre de Chris, la que hizo la llamada, la que no creyó la historia de la chica, la que insistió, nunca dejó de buscar a su hijo, hasta que lo encontraron. Un hijo de 2 años perdió a su padre, no por enfermedad, no por accidente, por una pistola en manos de alguien que supuestamente era amigo. Se fueron a Tennessee, y Chris quedó solo. El verdadero problema no fue solo el disparo,
fue el silencio que lo rodeó. Si esta historia te hizo cuestionarte algo sobre cómo las personas que están más cerca pueden ser las más peligrosas, suscríbete. En este canal no dejamos de bajar por la madriguera, y cada historia tiene una capa más oscura de la que pensabas. Y cuando creíamos que este caso había terminado, los detectives encontraron algo más en el apartamento de Tyler, algo que Chris dejó antes de desaparecer, y cambia todo lo que pensábamos saber. Eso es lo que viene después.